Me llamo Eduardo Ramírez, tengo 68 años y esta es mi historia. Una historia que duele contar, pero que necesito compartir porque sé que hay muchos abuelos como yo, olvidados en los rincones de México, esperando una llamada que nunca llega. Todo comenzó hace 3 años en mi pequeña casa de Guadalajara, en la colonia americana. Era un martes por la mañana, recuerdo perfectamente porque estaba regando mis geranios rojos cuando sonó el teléfono. Era mi hijo Carlos, mi único hijo, el que crié solo después de que su madre murió cuando él tenía apenas 15 años. «Papá», me dijo con esa voz que yo conocía tan bien, «tengo que contarte algo importante. Me voy a casar con Sandra». Mi corazón se llenó de alegría. Carlos tenía 35 años y por fin había encontrado el amor. «¡Qué maravilloso, mijo! ¿Cuándo será la boda? ¿Qué necesitas que haga?» Hubo un silencio extraño del otro lado de la línea. «Bueno, papá, Sandra viene de una familia muy diferente, muy adinerada. Y bueno, ella piensa que quizás sería mejor si... ¿Si qué, Carlos?» Mi voz se quebró un poco. «Si mantenemos las cosas simples. ¿Sabes? Una boda pequeña, íntima. No me invitaron a la boda. Mi propio hijo no me invitó a su boda. Esa tarde me senté en mi sillón de cuero gastado, el mismo donde había consolado a Carlos cuando era niño y tenía pesadillas, donde le había enseñado a hacer la tarea, donde habíamos visto juntos los partidos del Guadalajara. Las paredes de mi sala estaban llenas de fotografías. Carlos en su primera comunión, en su graduación de la preparatoria, en su graduación de la Universidad de Ingeniero. Todas esas fotos parecían burlarse de mí ahora. El aire de Guadalajara era pesado esa tarde, como suele ser en octubre cuando está por llover. Las nubes grises se acumulaban sobre los techos de tejas rojas de mi vecindario, y yo sentía que mi mundo se desmoronaba como esas casas viejas que derriban para construir centros comerciales. Llamé a mi compadre Jesús, mi vecino de toda la vida. «Chuy», le dije, «no me van a invitar a la boda de Carlos». Jesús se quedó callado un momento. «No puede ser, Eduardo. Tú criaste a ese muchacho solo. Le diste todo. Pues parece que todo no fue suficiente». Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando el techo de mi recámara, recordando todas las noches que había pasado en vela cuando Carlos estaba enfermo, todos los trabajos extra que había tomado para pagarle la universidad, todas las veces que había sacrificado mis propios sueños por los suyos. Había trabajado doble turno en la fábrica textil durante años para que él pudiera estudiar ingeniería en el Tecnológico de Monterrey. ¿En qué momento perdí a mi hijo? ¿Cuándo dejé de ser importante en su vida? Al día siguiente intenté llamarlo. Su teléfono sonaba y sonaba, pero no contestaba. Le mandé un mensaje. «Mijo, ¿podemos platicar?» 3 días después me respondió. «Papá, estoy muy ocupado con los preparativos. Te hablo después». Nunca me habló. 2 semanas después, vi las fotos de la boda en Facebook. Sí. Había aprendido a usar esa cosa a los 65 años, principalmente para ver fotos de Carlos. Ahí estaba él, guapísimo con su traje negro, al lado de una mujer rubia muy elegante, en un salón de fiestas que parecía un palacio. Había cientos de invitados, mariachis, una decoración que debió haber costado más de lo que yo ganaba en un año. Pero lo que más me dolió fue ver que en la mesa principal, donde debería haber estado el padre del novio, había un ramo de flores. Me reemplazaron con flores. Los meses pasaron como pasan las estaciones en Guadalajara, lentamente, con el calor agobiante del día y el fresco traicionero de la noche. Mi rutina se había vuelto mecánica. Despertar a las 6, preparar mi café de olla como me había enseñado mi difunta esposa Lupita, leer el periódico, salir a la tiendita de Don Miguel por el pan y la leche. Pero todo había cambiado. Antes, cuando pasaba por la panadería, doña Rosa siempre me preguntaba por Carlos. «¿Y cómo está el ingeniero, don Eduardo?» Ahora ya no preguntaba nada. Creo que todo el barrio sabía que algo había pasado entre nosotros.
Un día de diciembre, mientras barría las hojas secas de mi pequeño patio, escuché que alguien tocaba la puerta. Mi corazón brincó. «Carlos», pensé, pero cuando abrí, era Jesús con una expresión preocupada en el rostro. «Eduardo, ¿has visto las noticias? Tu nuera salió en el periódico». Me enseñó la sección social del periódico local. Ahí estaba Sandra, sonriente, en una fotografía de algún evento benéfico de alta sociedad. El pie de foto decía: «La señora Sandra Herrera de Ramírez, esposa del prestigioso ingeniero Carlos Ramírez, durante la gala anual de la Fundación Corazón de Guadalajara». Carlos Ramírez, leí en voz alta. Ya no era Carlos Ramírez, hijo de Eduardo. Era simplemente el esposo de Sandra. «Fíjate bien en la nota», me dijo Jesús señalando el texto. Leí con detenimiento. La nota hablaba de la distinguida familia Herrera y mencionaba que Carlos era un brillante ingeniero que había logrado posicionarse en la alta sociedad tapatía gracias a su talento y dedicación. No había una sola mención de su padre, de su origen humilde, de la colonia americana donde había crecido. «Es como si hubiera reescrito su historia», murmuré. Esa tarde decidí hacer algo que no había hecho en meses: ir al centro de Guadalajara, al edificio donde Carlos trabajaba. Necesitaba verlo, necesitaba hablar con él cara a cara. Tomé el camión en la Avenida Américas. El trayecto me dio tiempo de pensar. Recordé cuando Carlos era pequeño y yo lo llevaba al centro los sábados. Íbamos a la Plaza de Armas, comprábamos elotes, visitábamos la catedral. Él siempre me decía: «Papá, cuando sea grande voy a trabajar en uno de esos edificios altos». Y aquí estaba yo, yendo a uno de esos edificios, pero ya no como el papá orgulloso, sino como un extraño mendigando atención. El edificio era imponente, de cristal y acero, muy moderno. Me sentí pequeño en el lobby lujoso, con mis zapatos gastados y mi camisa que había visto mejores días. La recepcionista, una chica joven muy arreglada, me miró con cierto desdén. «Vengo a ver al ingeniero Carlos Ramírez», le dije. «¿Tiene cita?» «Soy su papá». La chica me miró con sorpresa. «Un momento, por favor». Tomó el teléfono y habló en voz baja. Después de unos minutos que se sintieron como horas, me dijo: «Lo siento, pero el ingeniero Ramírez está en una junta muy importante y no puede recibirlo. Dígale que es su papá Eduardo, que solo necesito 5 minutos». Otra llamada, otra espera. «Lo siento, señor, pero me dice que hable con él después». Salí del edificio con el alma hecha pedazos. En la calle, la vida de Guadalajara seguía su curso normal. Los vendedores ambulantes gritaban sus productos. Los mariachis tocaban en la plaza. Las familias paseaban tomadas de la mano. Pero yo me sentía invisible, como si fuera un fantasma vagando por mi propia ciudad. Caminé sin rumbo por las calles del centro histórico. Pasé por la Casa Cural, por el Teatro Degollado, lugares donde había llevado a Carlos cuando era niño. En cada esquina veía recuerdos de nosotros dos, pero ahora esos recuerdos se sentían como cuchilladas. Cuando regresé a mi casa esa noche, me di cuenta de que había un mensaje en mi contestadora. Era Carlos. «Papá, me dijeron que fuiste a mi oficina. Por favor, no hagas eso. Es incómodo para mí. Sandra y yo estamos construyendo una nueva vida y necesito que respetes eso. Te hablaré cuando tenga tiempo». Nueva vida. Como si la anterior, conmigo, hubiera sido un error que necesitaba corregir. Esa noche lloré por primera vez desde el funeral de Lupita. Lloré por el niño que había perdido, por los años de sacrificio que parecían no haber valido nada, por el futuro que había imaginado junto a mi hijo y mis futuros nietos. La primavera llegó a Guadalajara con su aire tibio y sus jacarandas floreciendo por toda la ciudad, pero para mí era solo otra estación vacía. Llevaba casi un año sin ver a Carlos, hablando con él solo por mensajes de texto esporádicos y fríos. «Todo bien, papá. Saludos». Eso era todo. Mi rutina se había vuelto aún más solitaria. Por las mañanas, después de mi café, me sentaba en la banquita frente a mi casa para ver pasar la vida del barrio.
Don Miguel abría su tiendita, las señoras iban al mercado, los niños corrían hacia la escuela. Yo era como un espectador de una película que ya había visto 1000 veces. Un jueves por la mañana, mientras regaba mis plantas, recibí un mensaje que hizo que se me cayera la regadera de las manos. Papá, Sandra está embarazada. Va a ser niño. Solo quería que lo supieras. Un nieto. Iba a tener un nieto. Mis manos temblaron mientras releía el mensaje una y otra vez. Durante días no pude pensar en otra cosa. Caminaba por mi casa imaginando cómo sería ese bebé. ¿Se parecería a Carlos? ¿Tendría mis ojos verdes como los tuvo Carlos de pequeño? ¿Le gustaría que le cantara las canciones de cuna que le cantaba a su papá? Decidí ir a una juguetería en el centro. Quería comprarle algo especial a mi futuro nieto. Encontré un carrito de madera hecho a mano, hermoso. Era caro para mi presupuesto, pero valía la pena. También compré una mantita azul cielo y un sonajero con forma de mariachi. Para que sepa de dónde viene, pensé. Le mandé un mensaje a Carlos. Mijo, tengo algunos regalos para el bebé. ¿Puedo llevárselos? La respuesta llegó 2 días después. Gracias, papá, pero Sandra tiene todo planeado. Mejor espérate a que nazca. Esperé. Esperé 9 meses que se sintieron como 9 años. El bebé nació un martes de febrero. Me enteré por Facebook, como me había enterado de la boda. Las fotos aparecieron en el perfil de Sandra. Un bebé hermoso, gordito, con una carita que me recordó inmediatamente a Carlos cuando era recién nacido. Se llamaba Santiago. En las fotos del hospital vi a Carlos cargando a su hijo con una sonrisa que no le había visto en años. Estaba ahí Sandra, radiante, rodeada de ramos de flores y globos. También estaban los papás de Sandra, elegantes y sonrientes, cargando al bebé como si fueran los únicos abuelos del mundo. Pero yo, el otro abuelo, no aparecía en ninguna foto. Esa noche no pude dormir. Me quedé viendo las fotos una y otra vez en mi teléfono. Santiago tenía los ojos de Carlos, pero también algo de su boca. Era precioso. Al día siguiente junté valor y llamé a Carlos. Milagrosamente contestó. «Felicidades, mi hijo. Qué hermoso está Santiago». «Gracias, papá». Su voz sonaba cansada pero feliz. «¿Cuándo puedo conocerlo?» Hubo una pausa larga, demasiado larga. «Papá, mira, Sandra está muy sensible ahorita. Los doctores dicen que necesita tranquilidad. Tal vez en unas semanas. Carlos, soy su abuelo. Solo quiero conocer a mi nieto». «Lo sé, papá, pero es complicado. Sandra tiene ciertas expectativas sobre el ambiente donde quiere criar a Santiago. ¿Tú entiendes?» No, no entendía. O tal vez sí entendía demasiado bien. «¿Qué quieres decir con eso?» «Nada malo, papá, solo que... Bueno, tú vives en un barrio muy diferente al nuestro. Sandra se preocupa por la seguridad. Mi barrio, mi colonia americana, donde él había crecido, donde había aprendido a andar en bicicleta, donde había jugado fútbol con los niños de la cuadra. Ahora era un lugar inseguro para su hijo. «Carlos», le dije con la voz quebrada, «este barrio te vio crecer. Esta casa te vio dar tus primeros pasos. Papá, por favor, no hagas esto más difícil de lo que ya es». Colgó. Me quedé ahí sentado, con el teléfono en la mano, sintiendo como si me hubieran arrancado el corazón. Miré alrededor de mi sala. Las fotos de Carlos, sus trofeos de la escuela, sus diplomas que había enmarcado con tanto orgullo. Todo eso ya no significaba nada. Mi nieto Santiago iba a crecer sin conocerme, sin saber que tenía un abuelo que lo amaba desde antes de conocerlo, que había esperado su llegada con más emoción que sus propios Reyes Magos. Esa noche, por primera vez en mi vida, me pregunté si había valido la pena sacrificar tanto por mi hijo. 6 meses habían pasado desde el nacimiento de Santiago. 6 meses de mirar sus fotos en Facebook como un ladrón que roba migajas de felicidad. Mi nieto ya tenía dientitos,
Ya se sentaba solo, ya sonreía de una manera que me recordaba tanto a su papá. Pero yo seguía siendo un extraño en su vida. Una tarde de agosto, mientras estaba podando mis geranios, escuché una discusión fuerte en la casa de al lado. Era Jesús y su esposa María Elena. Después de un rato, Jesús salió y se sentó en su banquita con cara de preocupación. «¿Qué pasó, compadre?», le pregunté. «Mi hija Rocío», me dijo suspirando, «anda igual que tu Carlos. Desde que se casó con ese muchacho rico, ya no nos habla igual. Dice que nos da pena llevar a sus nuevos amigos a la casa». Nos quedamos callados un rato, viendo pasar las nubes sobre Guadalajara. Dos viejos abandonados por la vida que habían creado. «Eduardo», me dijo Jesús después de un rato, «¿tú crees que hicimos algo mal?». «No sé, compadre. Yo le di todo a Carlos. Todo. Tal vez ese fue el problema. Les dimos tanto que se olvidaron de dónde venían». Esa noche, las palabras de Jesús me dieron vueltas en la cabeza. ¿Había sido mi amor el que había alejado a mi hijo? ¿Había sido tan bueno padre que Carlos nunca había aprendido a valorar lo que tenía? Al día siguiente, decidí hacer algo que no había hecho en meses. Fui a misa en la parroquia de San José. Necesitaba paz, necesitaba respuestas. El padre Martín, que me conocía desde que Carlos era niño, se acercó después de la misa. «Eduardo, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veía». Le conté todo. El padre Martín me escuchó con paciencia, asintiendo de vez en cuando. «Hijo», me dijo cuando terminé, «a veces el amor más grande que podemos dar es dejar ir, pero eso no significa rendirse». «No entiendo, padre. Carlos necesita recordar quién es, y a veces eso solo pasa cuando nos damos cuenta de lo que hemos perdido». Esa tarde tomé una decisión. Escribí una carta larga de muchas páginas, donde le conté a Carlos todo lo que sentía, todos los recuerdos hermosos que teníamos, todo el amor que había puesto en criarlo. Pero también le dije algo que nunca le había dicho, que estaba decepcionado de él. «Carlos», escribí, «te crié para que fueras un hombre de bien, no para que te avergonzaras de dónde vienes. Tu mamá Lupita estaría triste de ver en lo que te has convertido. Santiago merece conocer a su familia completa, no solo la parte bonita». Metí la carta en un sobre junto con una foto vieja de Carlos y yo en la plaza de armas, cuando él tenía unos 8 años. Él tenía chocolate en la cara y yo lo estaba cargando en mis hombros. Éramos felices. Fui personalmente a su casa. Era la primera vez que la veía. Estaba en una colonia privada, con casas enormes y jardines perfectos. La casa de Carlos era blanca, moderna, con un jardín que parecía sacado de revista. Le dejé la carta al vigilante. «Es para el ingeniero Carlos Ramírez», le dije. Una semana después, mi teléfono sonó. Era Carlos. «Papá». Su voz sonaba diferente, quebrada. «Recibí tu carta. Y necesito verte. ¿Puedes venir a casa?». «¿A tu casa?». «Sí, Sandra. Sandra también quiere hablar contigo». Una hora después, estaba parado frente a la puerta de mi hijo. Carlos abrió la puerta y por un momento no fue el hombre de 36 años exitoso y distante. Era mi hijo de nuevo, con lágrimas en los ojos. «Papá», me dijo, y me abrazó como no me había abrazado en años. Sandra estaba en la sala, sentada en un sillón elegante cargando a Santiago. Me sorprendió verla nerviosa. Siempre la había imaginado segura, altiva. «Don Eduardo», me dijo levantándose, yo le debo una disculpa». Me senté frente a ella, mirando por primera vez de cerca a mi nieto. Era más hermoso de lo que había imaginado. Santiago me miró con curiosidad, sin miedo. «Yo crecí en una familia donde», continuó Sandra, «donde las apariencias eran lo más importante. Creí que eso era lo correcto, pero cuando leí su carta...». Se quedó callada. Carlos tomó la palabra. «Papá, he sido un idiota completo. Me dejé llevar por un mundo que no es el mío, olvidándome del mundo que me hizo quien soy». Santiago comenzó a llorar un poquito, y sin pensarlo, extendí mis brazos.
Sandra, para mi sorpresa, me lo entregó. El peso de mi nieto en mis brazos fue como volver a vivir. Santiago me miró con esos ojitos verdes tan parecidos a los de Carlos y dejó de llorar, como si me reconociera. «Papá», dijo Carlos sentándose a mi lado, «Santiago va a saber quién es su abuelo Eduardo. Va a crecer conociendo la colonia americana, va a jugar en el mismo parque donde yo jugué, te lo prometo». Esa tarde, por primera vez en 2 años, mi casa se llenó de risas otra vez. Carlos, Sandra y Santiago vinieron a cenar. Sandra, que resultó ser mucho más sencilla de lo que pensaba, me ayudó a calentar los frijoles y hacer las tortillas. Carlos le mostró a Santiago sus fotos de cuando era niño. «Mira, mijo», le decía a Santiago, «aquí está tu papá con tu abuelo Eduardo cuando yo tenía tu edad». Santiago balbuceaba y sonreía, como si entendiera que había encontrado una parte de su familia que le faltaba. Ahora, cada domingo, mi casa se llena de vida otra vez. Santiago ya dice Abu cuando me ve y se emociona cuando Carlos lo trae a la colonia americana. Jugamos en mi pequeño patio. Le leo cuentos en mi viejo sillón de cuero. Le canto las mismas canciones que le cantaba a su papá. Carlos me pidió perdón muchas veces, pero yo le dije que no era necesario. Los errores se cometen para aprenderse, le dije. Lo importante es que recordaste quién eres. Sandra también cambió. Ahora entiende que la verdadera riqueza no está en las apariencias, sino en las raíces, en los valores, en el amor que se transmite de generación en generación. Mi historia no es única. Sé que hay muchos abuelos como yo en México, olvidados por hijos que se avergüenzan de sus orígenes. Pero también sé que el amor verdadero siempre encuentra la manera de regresar a casa. Hoy, mientras escribo esto, Santiago duerme en mis brazos. Tiene casi 2 años y es la luz de mis ojos. Mañana Carlos viene a comer como cada domingo. Sandra va a traer postres, como siempre hace ahora. Mi hijo regresó. Mi familia está completa otra vez. Y mi casa en la colonia americana vuelve a ser lo que siempre fue. Un hogar lleno de amor, sin importar lo que digan las apariencias. Porque al final del día, el amor de un padre y el amor de un abuelo son las únicas riquezas que realmente perduran, las únicas que pueden transformar corazones y reunir familias. Esta es mi historia. La historia de un abuelo que casi fue olvidado, pero que nunca se rindió, porque el amor verdadero, ese que nace en los barrios humildes de Guadalajara, ese que se construye con tortillas hechas a mano y cuentos contados en sillones viejos, ese amor siempre encuentra la manera de volver a casa.